Muy bien, los pequeñitos pueden pasar a su clase. Y vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Hemos estado aprendiendo acerca de ¿de qué? De la fe, muy bien. Y vamos a continuar con la fe. Le dije que lo iba a tener con la fe como 2 meses. Pero el propósito de esta serie acerca de la fe es que efectivamente podamos llegar a desarrollar una vida de fe. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Y el domingo pasado lo que aprendimos fue que teníamos que ir más allá de nuestros límites. Amén. La fe lo que hace en nosotros es que nosotros rompamos límites. Que si llegábamos hasta un punto determinado, nosotros vayamos más allá, y eso se logra a través de la fe. Amén. Entonces la Escritura dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces lo primero que nosotros necesitamos para agradar a Dios es tener y llevar una vida de fe. Cuando lo contrario a la fe es la incredulidad. Entonces lo que hoy día le quiero compartir en esta mañana es acerca de la atmósfera de la fe. La atmósfera de la fe. Otros conceptos que hemos visto es que la fe se origina desde el cielo. Amén. Dice la Escritura que todos nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Y esa medida de fe vino cuando nosotros nacimos de nuevo. En Romanos 12:3 dice: cada uno que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces la medida de fe nos hace estar en un equilibrio en nuestra vida. No debemos pensar más allá de lo que realmente somos, sino que de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Usted tiene fe? Amén. Usted tiene una medida de fe. Entonces escuche. Usted puede profetizar. Diga conmigo: yo puedo profetizar. Amén. Usted no necesita ser profeta para poder profetizar. Si usted tiene una medida de fe, usted puede profetizar. Y todo aquel que profetiza lo hace de acuerdo a la medida de fe que tiene. Por eso que los más locos son los profetas, porque se pueden a profetizar en niveles tan profundos de revelación que literalmente es una locura casi. Porque son tan certeros con ciertas palabras, con ciertas... me impresionan mucho los profetas que trabajan también con el don de palabra de ciencia, que Dios les revela cosas, situaciones que uno está pasando, nombres, etcétera, un montón de cosas, y profetizan en un nivel tan elevado, y para poder hacerlo necesitan operar en una medida de fe muy alta. Amén. Entonces usted pídale al Señor, dígale: Señor, yo quiero profetizar de acuerdo a la medida de fe que yo tengo. Y usted no se va a dar cuenta cómo usted va a empezar a darle palabras proféticas a otras personas. Escuche, todos los hijos de Dios debemos tener la habilidad de escuchar y oír a Dios. Y si usted puede oír a Dios para usted, significa que usted también puede oír de Dios para otros. Y eso es la profecía, oír de Dios y hablar a los hombres. Y la profecía siempre viene con edificación, con consuelo y con exhortación. Amén. Si la profecía tiene esos 3 ingredientes, es una profecía que viene de parte de Dios. El Señor dice que nosotros debemos tener la fe de Dios para creer y recibir las promesas de Dios. Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces, la fe es la confianza que nosotros depositamos en la persona de Dios. Pero mire lo interesante de esto. Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero hay 3 traducciones diferentes en el inglés que traducen este verso de la siguiente manera: tengan la fe de Dios. Jesús le dijo: tengan la fe
de Dios. ¿Qué me da a entender esto? Que Dios tiene fe. Dios tiene fe. Y es el tipo de confianza que Dios tiene. En otras palabras, no nos sirve una fe que no sea la de Dios. Por eso Jesús dijo, tengan la fe de Dios. La fe que nosotros debemos tener no es algo que viene de nuestra mente, no es algo que viene de nuestros conceptos aprendidos. La fe que debemos tener debe ser una fe que viene directamente de Dios, porque la fe es la sustancia, es la certeza. La fe es un elemento espiritual. La fe no se puede generar a través de leer un libro. La fe no se puede generar a través de cualquier cosa. La fe tiene que venir directamente de Dios. Si usted no tiene una fe que no es la fe de Dios, esa fe no le va a funcionar. Entonces necesitamos la fe de Dios. Por eso tenemos que aprender a recibir su fe a través de acercarnos a Él con un culto racional. Esto es, hacer decisiones conscientes de buscar su presencia. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no hay un culto racional que no esté basado en el sacrificio. Por eso es que cuesta orar. ¿A cuántos les cuesta orar? Si cuesta orar, si ¿para qué estamos con cosas? Si nadie acá es el gran super espiritual que se pega una conectada con el cielo y voló. No. Orar cuesta porque orar es un sacrificio. Usted tiene que desconectarse de su alrededor, apagar el televisor, apagar el celular, apagar la radio, apartarse de lo que esté haciendo, encerrarse en su dormitorio, doblar las rodillas y ponerse a orar. Y muchas veces no tenemos ni siquiera las palabras para comenzar a orar. Entonces, orar, ayunar, todas las disciplinas espirituales, leer la palabra, son un sacrificio en la medida en que no estamos acostumbrados a eso. Pero cuando usted lo hace un hábito diario, de continuo, ya deja de ser un sacrificio, deja de ser un trabajo y se transforma en un deleite. Amén. Y tenemos que correr hacia que esas cosas sean el deleite en nuestra vida. De manera tal que la fe venga a nuestros corazones a través de ese sacrificio, a través de ese culto racional, a través de esa decisión de ir a estar en la presencia de Dios, va a venir la fe. Y la fe va a hacer que las cosas ocurran. Amén. Diga conmigo, la fe hará que las cosas ocurran. Amén. Muy bien. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe de Dios, escuche, es la sustancia a partir de la cual Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no existen como si existieran. Llama a la existencia a lo que no existe. Crea cosas nuevas a partir de la nada. Escuche, a Dios le da lo mismo si lo que tú necesitas existe o no existe. A Dios le da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de llamar a la existencia lo que no existe. Por eso cuando no había luz, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, no es un problema que hoy día no tengas para pagar tu renta. Para Dios no es un problema, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Está acá? Entonces, lo que Dios dice, así se hará. No existía la luz, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ahora, el otro día yo estaba pensando, cuando Dios dijo esto, ¿qué luz estaba creando? Si en la eternidad ya había luz. Si Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Jesús es antes de todas las cosas, ¿de qué luz está hablando? Y entendí lo siguiente, Jesús está hablando del espectro de la luz. ¿Usted sabía que hay un espectro? Que está la luz visible y que hay luz que no es visible, que está el infrarrojo, que está el ultravioleta, etcétera, etcétera. Y usted sabía que hay animales que pueden ver en longitud de onda de luz en la cual nosotros no vemos. Entonces escuche, el hecho de que usted no vea algo no quiere decir que no existe.
sino que está en otra dimensión de luz. ¿Está acá? Eso nos ayuda a entender que las cosas del Espíritu, usted no las puede ver con los ojos físicos. Usted la tiene que ver con los ojos del Espíritu, porque está en un espectro que no está al alcance de nuestros ojos físicos. Amén. Eso es la fe. Entonces Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, la materia prima de la cual vienen todas las cosas es la fe. Por eso que en Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces mire, Romanos 4 dice que Dios llama a las cosas que no son, pero como si fuesen. Y en Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Está acá? Entonces, todo lo que usted al día de hoy necesita y que usted no tiene, no existe en este momento, ¿o no? Por ejemplo, hay alguien que necesita un trabajo y no está trabajando en ese trabajo, pero ese trabajo ya existe. O sea, ese trabajo está en un lugar. Ese trabajo está en una oficina. Tú no estás ahí, pero el trabajo está. Tú no lo ves, pero el trabajo sigue estando allí. ¿Está acá? Pero ¿qué es lo que hace la fe? La fe lo que hace es conectar tu realidad con esa otra realidad con la cual tú estabas desconectado. ¿Está acá? ¿Me está entendiendo? Entonces, la fe lo que hace, la fe es un conector. La fe es un conector, conecta cosas, conecta situaciones. La fe conecta personas. ¿Está acá? Entonces, cuando tú eres una jovencita soltera que está buscando que Dios le dé un marido, ese marido ya nació. Si tiene 25 años, lo más probable es que ese marido ya nació. Tú no lo conoces, no sabes dónde está. No sabes quién es su papá ni su mamá, no sabes quiénes son sus hermanos, no sabes dónde estudió ni a qué universidad fue, no sabes a qué colegio él estuvo, pero la fe te va a conectar a esa persona. ¿Está acá? La fe te conecta con realidades que para ti en el día de hoy no existen, pero que ya existen aunque están lejos de ti. No sé si me logro dar a entender. Por ejemplo, tú necesitas pagar 150,000 pesos de alguna cuenta y no tienes el dinero, no lo tienes. Pero Dios lo que va a hacer contigo a través de la fe es que se conecten tu persona y ese dinero a través de la fe. Ese dinero no lo tienes en tu mano, no figura en tu cuenta bancaria. Tú te metes por internet a la cuenta y dice 0. O peor, si tienes línea de crédito, dice menos 350,000. Pero por la fe, lo que hace la fe es conectarte a un dinero que no está ahí, pero que va a estar a través de la fe. Amén. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios da vida a los muertos. Amén. Y lo que no se ve, y lo que se ve, fue hecho a partir de lo que no se veía. Esta chalequita que usted ve ahora, no sé de qué es hecha, pero vamos a hacer cuenta que es de lana. Ayer estábamos en el zoológico con mi familia y tocamos las ovejitas, se podían tocar. Entonces quiero que tenga esto en su mente. Esto un día fue una oveja. ¿Está acá? Esto un día fue una oveja. Y mi fe lo que hizo fue conectar a esa oveja conmigo. ¿Está acá? De manera que lo que se ve fue hecho de una oveja que yo no veía. Cuando usted todavía no llegaba a esta iglesia,
Yo no lo conocía a usted y usted no me conocía a mí. Pero oramos y llamamos en el Espíritu a su persona a esta iglesia. Eso lo hicimos a través de la fe. De manera que estas sillas en su mayoría estaban todas vacías. Pero ahora hay muchas que están llenas con gente que llegó aquí porque no sabe cómo llegó aquí. ¿Saca? Porque alguien lo invitó un día. Porque una persona lo trajo y resulta que después esa persona ya no está ni siquiera acá. Entonces, escucha, ¿qué es lo que te estoy tratando de transmitir? Que la fe lo que hace es mover el mundo espiritual de manera que Dios se encarga de hacer las conexiones precisas y concretas para llegar a una nueva realidad en tu vida que va a conformar tu presente. Entonces, lo que tú tienes que tener en tu corazón es fe de creer que si Dios lo ha hecho hasta el día de hoy, Dios lo va a hacer hasta mañana también. Y que si Dios ha traído un presente para ti, Dios también tiene un futuro para ti. Amén. Entonces, cuando nos llenamos de fe, nos llenamos de expectativa. La expectativa es estar esperando ansiosamente algo que yo sé que va a ocurrir. Eso es la expectativa. Entonces, la fe te lleva a tener una expectativa. Entonces puede ser que tú estés enfermo el día de hoy. Tu sanidad ahora mismo aquí no está, no se ha materializado. Pero Dios te dice, llámala como si fuese. Porque a través de la fe lo que no es, va a ser. ¿Está acá? Entonces el trabajo que necesita, a lo mejor no lo tienes ahora, pero llámalo a existencia a través de la fe y va a estar. Entonces tú tienes que moverte a hacer cosas locas y a declarar palabras que para otros pueden ser locura, pero que Dios lo va a hacer si tú tienes un corazón lleno de fe. Mi pastor, el apóstol Félix, ayer estaba en Miami, en el CAP. Miles de personas, miles literalmente, no 2,000, 3,000, no. Como 10,000, 20,000, no sé cuánto habrán ahí en el American Airlines Arena, como se tiene que decir. 25,000. Y él estaba al lado de un amigo de él, del pastor Luciano Alves de España. Y estaba ministrando el profeta Shawn Bolz de Estados Unidos. Y el apóstol Félix le dice a su amigo, le dice, el profeta me va a llamar por mi nombre. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y el profeta dice Félix, y después dice Félix y Alicia. ¿Cómo es eso? En lo natural es imposible, pero para el que cree, todo es posible. Entonces él declaró en fe, dijo, el profeta me va a llamar por mi nombre. Y entonces él, a través de la fe, escuche, conectó a un profeta de otro lugar, de otro país, lo conectó con la vida de él, para que el profeta, a través de la medida de fe que él tenía, profetizase lo que viene para el futuro de mi apóstol Félix. Y no solo eso, le reveló lo que había ocurrido en el pasado. Entonces yo abría tremendos ojos cuando le estaba entregando la palabra, porque yo sé cuál es la realidad y lo que ha pasado a mi pastor. Los desiertos que ha pasado en estos últimos 2 años. Y cuando yo veía eso y dije, uy, Señor, qué tremendo lo que tú haces las cosas. Porque si tú le estás hablando a él, indirectamente me estás hablando a mí también. Y si le está hablando a mí también, te está hablando a ti también. Entonces la fe es un conector que conecta realidades imposibles y las trae al mundo y las hace posibles. Amén. Entonces, la fe también es nuestra moneda del cielo, dijimos. ¿Y cómo gastamos esta moneda? Por el hablar, el declarar y el decir. O sea, es a través de nuestras palabras que nosotros gastamos nuestra fe. Si tú no lo puedes comprar, tú lo puedes creer. Amén. El domingo pasado yo dije, tiene que romper los límites. Y yo había preguntado a varios hermanos si iban a Iquique. Y muchos me dijeron después de la palabra, me dijeron, pastor, no sé cómo, pero voy a ir a Iquique. No sé cómo, pero voy a ir. Y algunos que tenían fe agarraron la palabra y hoy día ya tienen sus pasajes. Y no sabían cómo, pero hoy día los tienen en su mano.
Entonces Dios va a hacer que la línea aérea baje el precio para que tú puedas comprar. Dios va a conectar un departamento a un hotel que va a tener un precio ridículo para que tú sí puedas estar ahí. Dios va a poner en el corazón de otra persona el invitarte a ti y que tú puedas estar. Y esa realidad tú no la tenías, pero la jalaste a través de la fe. ¿Se da cuenta que la fe funciona? Entonces, ¿por qué es incrédulo todavía? La fe viene de Dios. Use la fe que viene de Dios. El Salmo 116, 10 dice: creí, por tanto hablé. Escuche, estando afligido en gran manera. Dice: creí, por tanto hablé. O sea, primero tiene que llegar a tu corazón la fe. Luego tú tienes que declarar en fe esa palabra que recibiste. Amén. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Esto es, tu estado de ánimo, escucha, no puede afectar la fe que hay en ti. Tú no puedes permitir que las situaciones, las circunstancias de la vida determinen si tienes fe o no tienes fe. Tu fe tiene que estar ahí, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. ¿Sabe cuál es el error de los creyentes? Que permitimos que nuestra fe esté fundamentada en nuestras situaciones. Y la fe no puede estar fundamentada en la situación o circunstancia que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque esa situación o circunstancia es temporal. ¿En quién debe estar la fe? En Cristo Jesús, porque Él es la roca eterna, Él no cambia, y lo que Él ha dicho, así va a ser y eso se va a cumplir. Entonces mire, David estaba afligido en gran manera, estaba pasando un tormento. Yo no sé si era una enfermedad, yo no sé si lo estaban persiguiendo, yo no sé lo que él estaba pasando, pero él estaba afligido en gran manera. Pero él dijo: creí, por lo tanto hablé. Por lo tanto, no puede ser que tu situación actual esté dictando tu forma de orar. No puede ser. Tú tienes que hablar y declarar la palabra, aunque los demás te digan: no, tú estás loco, mira la situación que estás pasando, mira el problema en el cual estás metido. No, si aquí no hay salida. Dijimos el domingo pasado que la fe es irracional. Fe y razón son incompatibles. Fe y razonamiento humano, fe e incredulidad son incompatibles. Por lo tanto, tú tienes que declarar con tu boca, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, declara con tu boca lo que está en la fe. Aunque tengas que buscar lo más profundo en tu corazón, aunque la fe esté por allá, anda por allá abajo y comienza desde ahí a declarar la palabra de fe. Y eso se va a transformar en una realidad en tu vida. Amén. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Escuche, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y mire lo que dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Usted cree? Entonces hable palabra de fe. Déjese de andar confesando la imposibilidad. Déjese de decir mi enfermedad, mi problema, mi deuda. Déjese de hablar de esa manera. Y entréguele las cosas al Señor, y por la fe aprópiese de lo que la palabra dice que es suyo. La palabra dice que usted es sano. La palabra dice que usted es prosperado. La palabra dice que usted es salvo. La palabra dice que Cristo es nuestra fuerza. La palabra del Señor dice que Él nos prospera, Él nos alienta. Eso es lo que usted tiene que declarar. Aunque en este instante no sea la realidad que lo rodea, va a llegar a ser la realidad, porque usted la conecta con la fe. Muy bien. La fe se alimenta de las imposibilidades. Cuando tú tienes una imposibilidad, tírasela a tu fe, porque la fe se alimenta de imposibilidades. Si tu fe está flaca, dale de comer imposibilidades. ¿Tiene una fe flaquita, chiquitita? Dele de comer, pues, para que se haga gorda y crezca. ¿Cómo?
dele imposibilidades. ¿Usted tiene una imposibilidad en su vida al día de hoy? ¿Hay algo que parezca ser imposible? Entonces párese en la autoridad que usted tiene en Cristo y háblele a esa imposibilidad y dígale: te tiro mi fe. Si es un problema financiero, entonces comienza a declarar: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas sin gloria. No me importa deuda, lo que tú quieras decirme. No me importa problema financiero, lo que tú me quieras decir a mí. Yo pongo mi confianza en Cristo Jesús, que Él es mi proveedor. Cuando usted lo hace, cuando usted lo habla con su boca, esa situación va a responder, porque la fe se alimenta de las imposibilidades. Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Escuche. Pero mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo. Mas para Dios todo es posible. Para los hombres alguna situación puede ser imposible. No hay manera. Estás enfermo, tienes cáncer, estás desahuciado. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es. Al que cree todo le es. Pregunta: ¿tú crees? Entonces no importa el imposible que estés pasando, para ti eso imposible se hace posible. Amén. A través de la fe. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar en continua expectación, esperando lo bueno de Dios para nuestra vida y sobre todo creyendo. Escucha, porque cuando dejas de creer, escucha, cuando dejas de creer, hasta lo posible se vuelve imposible. Cuando dejas de creer, hasta lo posible, hasta lo fácil, se hace difícil. ¿O nunca le ha pasado eso a nadie? O a mí nomás. El único carnal que hay acá. No, cuando tú dejas de creer, hasta lo fácil, hasta lo posible se vuelve un imposible. Pero para Dios todo es posible. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por lo tanto, la fe se gasta a través de las palabras. Escucha, hay gente que tiene fe pero no la gasta. A mí me causa mucha tristeza cuando estamos ministrando y estamos desatando el poder de Dios, y yo veo las personas, porque no se crea, yo los miro, y están, declara la palabra, grite, ore fuerte. No, Señor Jesús, yo te pido. No, ¿qué es lo que te pasa, hombre? Mujer, desata tu boca y tu lengua para declarar la palabra de Dios, porque la fe se gasta con las palabras, no en la mente. Entonces no sacas nada con tener un montón de fe si tú no la gastas con tus palabras, orando. Tienes que hablarlo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, no del cerebro, dice la palabra. En poder de la lengua, lo que tú hablas. Entonces la fe se gasta por medio de declarar, por medio de decretar. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una resolución o decisión que toma una persona con autoridad para ello. Por lo tanto, tú puedes decretar solamente en aquellas áreas sobre las cuales tú tienes o has ganado autoridad. Tienes que aprender a usar esas herramientas espirituales. 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hables conforme a tus propias palabras. Habla conforme a las palabras de Dios. Pero pastor, eso no me hace ser cínico. No, eso te hace ser dependiente de la Escritura. Que aunque tu situación no sea la esperada, tú confiesas lo que dice la palabra con respecto a esa situación. Y con eso tú te estás poniendo de acuerdo con Dios,
con respecto a lo que debe suceder en tu vida. Y Dios dice, muy bien, te estás poniendo de acuerdo conmigo. Y la Escritura dice que todo lo que en lo que dos se pusieran de acuerdo, Él lo hará. Y que todo lo que atemos en la tierra va a ser atado en los cielos. Y que todo lo que desatemos en la tierra va a ser desatado en los cielos. ¿Cómo tú atas y cómo tú desatas? Con tus palabras, pues. Con tus palabras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Escucha. El mundo espiritual se mueve a través de las palabras, porque las palabras son parte del mundo espiritual. Les contaba el otro día que la palabra espíritu es la palabra griega neuma, que quiere decir aire. Y cuando tú hablas, lo que está saliendo de tu boca, ¿qué es? Es aire que pasó por tus cuerdas vocales. Todo lo que tú dices es aire que llega a tus oídos. ¿Está acá? Todo lo que tú dices es aire que entró a ti. Está compuesto de todas las partículas de tu ser, o sea, todo tu ser está influyendo en lo que sale por tu boca. Por eso es tan impactante cuando usted, por ejemplo, oye a una mujer o a una madre llorar. Dígame si no es impresionante. ¿Qué es lo que es impresionante? No es la voz, es lo que sale de adentro. Cuando usted oye a una persona orar con autoridad, es algo que usted puede percibir en su espíritu, porque no son las palabras en sí, es la carga espiritual que la persona le está dando a esas palabras que están saliendo por su boca. ¿Está acá? Entonces escuche, las palabras no son inocentes. Las palabras cargan un poder espiritual detrás de ellas. Entonces, cuando usted está peleando con su esposo o con su esposa y le dice malas palabras, ¿qué es lo que pasa con el corazón de su esposa? Se hiere. ¿Por qué? Porque las palabras. Pero no es tanto la palabra en sí, sino que lo que salió de su esposo y de su esposa, que tomó la forma de esas palabras y que hirieron a la otra persona. ¿Está acá? Entonces, las palabras no son inocentes. Las palabras mueven el mundo espiritual. Por el lado de las tinieblas, las palabras y el mundo espiritual se mueve a través de conjuros, hechizos, maldiciones, etc. Todo eso, las tinieblas lo hace a través de tomar personas que declaran cosas. ¿Está acá? ¿Cómo es en el reino de la luz? En el reino de la luz se mueve el mundo espiritual a través de la oración, de la alabanza, de la adoración, de la bendición y de la intercesión. ¿Y cómo hace usted todas esas cosas? Hablando. Pero ¿está acá o no está acá? ¿Está tomando lo que le estoy diciendo o no? La oración, la alabanza, la adoración, la intercesión. Cuando usted bendice algo, ¿cómo lo está haciendo? A través de sus palabras. Entonces, las palabras tienen el poder de mover el mundo espiritual a su alrededor. No me está creyendo mucho. Jesús todo lo hizo a través de sus palabras, todo. Le compartí a los hermanos del discipulado el otro día. Jesús hacía 4 cosas, 4. Enseñaba, predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Predicaba como hablando, enseñaba como hablando, sanaba como hablando, echaba fuera a los demonios como hablando. ¿Le queda alguna duda que el mundo espiritual se mueve a través de las palabras? Entonces lo que usted declare en oración, lo que usted declare hablando, eso se va a volver una realidad. No porque usted lo diga, sino que porque el mundo espiritual se mueve, percibe y reacciona a las palabras. ¿Está acá? Entonces usted tiene que aprender a hablar. Por eso que los creyentes no deberíamos de decir malas palabras. No deberíamos. Escuche, las palabras no puedo activan imposibilidades. Las palabras que usted habla determinan el mundo que usted está trayendo sobre usted. Es decir, sus palabras tienen poder para activar algo con el fin de que suceda. Las palabras activan diferentes mundos. Cuando tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú estás activando y estás atrayendo sobre ti el mundo de la fe. Cuando tú dices no puedo, activan las imposibilidades. ¿Está acá? Hay gente que quiere hacer algo en la vida y todo el tiempo hay algo que lo atrasa. Todo el tiempo hay algo que lo detiene. Tienen una acumulación de no puedo. De no tengo dinero, no soy inteligente, no soy capaz. Y cuando tratan de hacer algo, todo el mundo del no puedo viene para bloquearlo. ¿Está acá? Entonces tú tienes que romper con la acumulación de no puedo. Todo es posible si tú puedes creer. Aprende a hablar fe. Aunque estés gordito, di yo voy a perder peso en el nombre de Jesús.
ese contrato se va a dar. Así tienes que hablar fe. Ese trabajo lo voy a obtener. Así tienes que hablar fe. No es, uy, sí, es que parece. Hay unos que son más espirituales y dicen, no, si el Señor quiere. No, pero la Escritura también dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Está acá? Entonces cuando usted declara algo, Jesús dice, sí, yo digo sí a eso. Yo digo amén a eso. Lo estás declarando con fe, entonces yo digo amén a eso. Entonces tienes que romper con el no puedo. Sí que tú puedes ser el hombre o la mujer de Dios que Él te llamó a ser. Tienes que jalar tu destino. Tienes que tirar de tu destino hacia ti mismo. Eso significa jalar. Significa que yo tiro de algo hacia mí mismo. ¿Y cuál es el conector con el que lo tiro? Chuta, 3, 2. ¿Cuál es el conector con el que yo lo tiro hacia mí? La fe. Tienes que hacerlo a través de la fe, a través de la palabra de fe. Tu realidad tiene mucho que ver con las palabras que tú hablas, porque las palabras determinan el mundo que tú estás atrayendo. Filipenses 4:13 dice que podemos hacer todas las cosas en Cristo Jesús, y es en sus fuerzas, no es en mis fuerzas. Entonces cuando tú estás declarando fe, tú no estás hablando palabras de positivismo. Lo que tú estás diciendo es que yo lo estoy hablando porque sé quién está conmigo. Que es diferente. Porque si Dios no está contigo, no importa toda la fe que tú tengas. ¿Está acá? Cuando tú dices, Señor, yo voy contigo. Tú eres el poderoso gigante que va conmigo. Tú eres el que pelea las batallas por mí. Por lo tanto, yo declaro esto, establezco esto en el nombre de Jesús. Lo digo porque tengo fe de que así va a ser, porque yo sé el Dios al cual yo sirvo. Entonces, escuche, la verdadera atmósfera de la fe es el cielo. Escuche, la atmósfera es el aire o estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado. Entonces la atmósfera es el aire que está acá. Eso es la atmósfera que está acá. ¿Ha usted entrado en un lugar y usted puede sentir una atmósfera de pobreza? ¿Sí? O usted ha entrado a un lugar y se siente, por ejemplo, que usted va de visita y está el esposo y la esposa y discutieron. Y usted llega y usted entra e inmediatamente siente que el ambiente se puede cortar con un cuchillo. ¿Qué pasó aquí? Y usted se cohíbe y dice, uy, el ambiente está raro. Es la atmósfera. Porque la atmósfera tiene el poder de crear climas. Acá, la atmósfera. Escuchen, la atmósfera controla el clima y el ambiente en el cual vivimos. La atmósfera crea climas y ambientes. ¿Qué es el clima? El clima es la estadística del tiempo atmosférico. Entonces, la atmósfera crea climas y crea ambientes. Y escucha, dependiendo del clima es lo que crece en un territorio. ¿Está acá? Dependiendo del clima que haya, va a ser el fruto que va a haber. ¿Por qué el Valle Central de Chile da tan buenos vinos? Porque el clima es el apropiado. ¿Está acá? ¿Por qué no crece mango en Chile? ¿Por qué no crecen las frutas exóticas del Caribe en Chile? Por el clima, pues. Entonces, el clima determina lo que crece en un territorio. ¿Está acá? ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, la pregunta, ¿cuál es la atmósfera que usted tiene? ¿Cuál es el clima que usted carga? Eso va a determinar qué es lo que va a crecer en usted. ¿Está acá? Entonces, escuche lo siguiente y anote esto. Las palabras son la atmósfera que crean un ambiente de fe o de incredulidad. Otra vez, las palabras son la atmósfera que crea un clima de fe o de incredulidad. ¿Está acá? Las palabras. La atmósfera del cielo es la presencia de Dios. Por lo tanto, la atmósfera de la fe es el cielo.
Cuando usted comienza a caminar en fe, usted se rodea de la atmósfera celestial, porque en el cielo no hay enfermedad, no hay pobreza. Por eso, la duda te mantiene atado a la tierra, pero la fe te lleva al cielo. ¿Está acá? La duda te mantiene viviendo en las circunstancias adversas. La incredulidad, el razonamiento humano, te mantienen viviendo en las circunstancias adversas. Pero cuando tú sales de ahí, de ese ambiente, a través de la fe, cuando tú cargas la atmósfera y el clima que hay en ti a través de las palabras de fe, comienza a crecer lo de Dios dentro tuyo y en tu casa. Cada vez que usted duda, usted está actuando de acuerdo a su vieja naturaleza. Porque el hombre natural solo puede dudar, pero el hombre espiritual solo puede creer. ¿Está acá? Entonces usted se tiene que levantar en fe. Ahora, ¿cómo es que creamos un ambiente de fe? Vaya a Marcos capítulo 5. ¿Lo tiene? Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Escuche, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Eso es lo primero. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Después de qué? Después que lo vio. Escucha, lo que tú ves en el mundo espiritual te hace tomar decisiones. Acá. Entonces Jairo vio a Jesús y eso hizo que Jairo tomara una acción. ¿Cuál fue la acción? Escucha, adoración. Se postró y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ve la duda usted acá? ¿Qué es lo que ve? Fe. Jairo vio a Jesús, provocó que se postrara y adorara. Dice, y rogó mucho. O sea, tenía un espíritu de intercesión. Y luego, ¿qué fue lo que habló? No habló la situación adversa en el sentido de que dijo: Señor, mi hija se va a morir. No, le dijo, él reconoció la situación por la que está pasando. Mi hija está enferma, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Él tenía una seguridad, él tenía una fe. Verso 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, mire, otra vez, el mismo proceso. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire, Jairo vio a Jesús, provocó que él se postrara. La mujer oyó de Jesús, provocó que ella se acercara. Entonces escucha, tú tienes que ver a Cristo y tú tienes que escuchar a Cristo, y eso tiene que provocar que tú hagas algo. ¿Está acá? Tocó su manto porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Duda? ¿Incredulidad? ¿No? ¿Razonamiento humano? ¿Qué fue lo que declaró? Fe. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, diga conmigo, enseguida. La fe es ahora. La fe no es mañana. La fe es ahora. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Mire, y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Tú te das cuenta que la fe tiene el poder de activar el poder de Dios? Tiene la capacidad de activar el poder de Dios. Todos, dice, estaban apretando a Jesús. Lo estaban apretando. Todos lo estaban tocando. Pero en la mujer había algo diferente a todos los que estaban a su alrededor. La mujer tenía fe. Y al momento de tocar a Jesús, quien es la fuente del poder salió de Cristo. Y él sintió que había salido poder de él, porque había una mujer que lo tocó con una actitud distinta, diferente al resto que lo estaba apretujando. ¿Está acá? Entonces tu actitud, tu fe tiene el poder de, aunque haya un servicio de miles, solamente tú puedes estar tocando a Jesús si tú tienes la fe para tocarlo a él. Entonces no depende de la unción del predicador, depende de la fe que tengas tú. ¿Está acá? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, mi poder te ha hecho salva. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Tu fe te ha hecho salva. Pero que no era que poder salió de Jesús. Sí, salió el poder del cuerpo de Cristo, pero lo que lo activó fue la fe de la mujer. Por eso Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Volvemos a Jairo, estábamos en Jairo, ¿se acuerda? Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero mire lo que ocurre, esto me sorprende. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Escucha, Jesús sabía que el hombre tenía fe para su milagro. Pero Jesús sabía también que las voces a su alrededor, si él las oía, iban a cambiar su fe por incredulidad y temor. Por lo tanto, Jesús lo agarra y le dice: mírame, no escuches lo que los demás te están hablando. ¿Saca? Jesús sabía. Dijo al principal: no temas, cree solamente. Y escuche, mire. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Si Jesús tenía 12 discípulos, permitió que le acompañaran solamente 3. ¿Por qué? Porque eran los que tenían fe. Porque Jesús sabía que los milagros son muy susceptibles al ambiente de fe que haya en un lugar. ¿Está acá? Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y escuche, y se burlaban de él. Mas él, mire qué violento, echando fuera a todos, les dijo a los demás: a ver, fúchile. Los que se están burlando de mí, fúchile, salgan del dormitorio al tiro ya. Los echó, hermano, los echó. Y echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vaya al capítulo 6, dice: salió Jesús de allí. Mire, Jesús venía de tremendo avivamiento. Había resucitado una niña muerta. Jesús salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero,
¿Qué dice? Hijo de... Tengo tapado acá. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de no sé quién, y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Escuche, dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Mire, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La atmósfera de las palabras de Jesús crearon un ambiente de fe que produjo los milagros. En el primer porción que leímos, con Jairo, Jesús le dijo, no temas, cree solamente, mantente creyendo. Jesús vino y puso una cobertura de fe a su alrededor. No permitió que las demás cosas que los otros le estaban diciendo afectaran la fe de este hombre. ¿Está acá? Entonces, la fe, hay que crear un ambiente de fe. La atmósfera se crea por las palabras que decimos. Y la atmósfera creará un ambiente. Ahora en Marcos 6, la atmósfera, escucha, de los habitantes de Nazaret crearon un ambiente de incredulidad que impidió los milagros. Por lo tanto, crea un ambiente de fe cambiando la atmósfera de la cual tú te rodeas. Por eso que hay ciertas amistades con las cuales tú tienes que cortar. Por eso que hay ciertos ambientes que tú tienes que dejar de frecuentar. Por eso que hay programas de televisión que tienes que dejar de ver. Por eso que hay música que tienes que dejar de escuchar. Porque esas palabras comienzan a generar en ti una atmósfera que va a crear un ambiente. ¿Está acá? ¿Está acá? Escucha, la adoración crea una atmósfera y la atmósfera crea el clima. Bajo una atmósfera de adoración comienza a moverse la presencia de Dios y su presencia lo cambia todo. Escucha, la niña tenía 12 años. ¿Está acá? La mujer sufría esta enfermedad desde hacía 12 años. La niña a los 12 años se estaba muriendo. Y la mujer a los 12 años estaba quedando en la ruina. Escucha lo que te voy a decir. Satanás había conectado el propósito de estas dos mujeres. Y dijo, nace esta niña, y echó a andar un cronómetro. Dijo, a los 12 años las mato a los dos. Pero la escritura dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Escucha, no importa lo que las tinieblas hayan decretado sobre tu vida. No importa que el plan del enemigo lleve 12 años incubándose en contra tuya. Jesús en un instante lo desarma. Jesús en un instante lo rompe. Jesús en un instante lo despedaza. Pero tú tienes que tener una cosa. Se llama fe. Se llama fe. Crea las atmósferas de fe. Me queda enseñanza, pero ya lo vamos a dejar hasta acá. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer un compromiso delante del Señor. ¿Sabe de qué se trata el compromiso? De cambiar nuestras atmósferas. ¿Cómo? A través de las palabras que usted dice. ¿Está acá o no está acá? ¿Va a cambiar su manera de hablar? Creí, por lo tanto hablé. Mire, ¿cómo funciona esto? Yo no sé. Pero le digo algo, funciona. Usted cuando se sube a un avión, usted no tiene que conocer los mecanismos por los cuales el avión despega, se eleva, la mecánica del avión y cómo aterriza, ¿o no? Pero usted se sube al avión confiado que va a llegar a su destino, ¿o no? Cree en la pericia del piloto, cree que le echaron la benzina correcta y usted llega, punto. La fe, yo no sé cómo opera. No sé cuáles son los detalles de la operación de la fe, pero sí le digo algo, súbase el avión de la fe que usted va a llegar donde usted tiene que llegar. Amén.
Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Señor, sabemos que todas las cosas están en tu mano. Padre, y a través de la fe en esta mañana, Señor, nos conectamos con nuestro destino profético, Señor, con aquello que tú ya has declarado sobre nuestra vida. Señor, en esta mañana hacemos oído sordo a todas las imposibilidades, Padre, que las tinieblas quieren sitiar, que las tinieblas quieren poner en nuestro corazón. Sentimientos de duda, de incredulidad, sentimientos y emociones que nos hagan dudar, Señor, pero en esta hora comenzamos a crear una atmósfera de fe. Creamos una atmósfera de fe. Ahora comienza a declarar palabras de fe acerca de Dios. Diga: Dios es grande, Señor, tú eres fiel. Comienza a decirlo, di: Padre, tú eres poderoso, Señor, sobre esta situación. Tú eres el Rey, tú eres sublime, tú tienes el poder. Vamos, comienza a declarar palabras de fe. Comienza a crear una atmósfera y dilo con tus palabras, no lo pienses. Que tú puedas escuchar lo que tú estás diciendo. Vamos. Suban la música ustedes. Entra con la batería, Felipe. Vamos, declara palabras de fe. Crea una atmósfera. Yo no voy a crear tu atmósfera, tú la vas a crear. Crea la atmósfera de la fe. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Si no sabes qué decir, empieza a hablar en lenguas. Vamos, crea una atmósfera. Crea una atmósfera de fe que vaya a crear un clima en tu corazón. Vamos, vamos, levanta tu voz. Y terrera vaya sea, que anderera vaya sea. Creamos una atmósfera de fe. Declara palabra de fe, vamos. No te canses. Conforme a tu fe será hecho. Terrera vaya sea, caterera vaya sea. Padre, tú eres fuerte. Señor, tú eres un Dios poderoso. Cristo venció la muerte. Cristo venció las tinieblas. En Él soy más que victorioso. En Él soy más que vencedor. La sangre de Jesús rompe todo. Vamos, declara palabra de fe. Crea la atmósfera espiritual en la cual te vas a mover ahora. Oh, creamos hoy una atmósfera de fe en el nombre de Jesús. Toda imposibilidad se va. Todo límite es roto ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos toda imposibilidad, rompemos toda barrera, en el nombre de Jesús. Sí vamos a ser prósperos, sí vamos a estar sanos, sí vamos a estar felices, sí estaremos seguros. Sí que Dios cumplirá su propósito en mí. Sí que seremos miles. Sí que vamos a transformar esta nación. Sí que vamos a poner de cabeza a Chile. Sí que lo haremos. Sí que lo haremos. Sí que lo haremos. Sí y amén. Sí y amén. Sigue creando la atmósfera. Renderera vaya sea, canderera vaya sea. Oh, roboya sea, canderera vaya sea. Vamos, 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 vamos. Algo se está generando en el ambiente espiritual. Vamos. Renderera vaya sea, canderera vaya sea, canderera vaya sea. Y torrera vaya sea, canderera vaya sea. Toda incredulidad
incredulidad se va. Razonamiento humano fuera en el nombre de Jesús. Aquí no te sirve razonar. En este ambiente te sirve creer. En este ambiente no te sirve la razón. Pobreza te vas. Miseria suelta a los hijos de Dios ahora. Y terrera vaya sella candera pasó. Madurez espiritual, Padre. Hablo madurez espiritual sobre los hijos. Toda imposibilidad ahora es posible. Lo conectamos a través de la fe. Jalamos el destino profético de nuestra vida. Ahora que ya generaste una atmósfera de fe, ahora trae existencia aquellas cosas por las cuales estás creyendo. Vamos. Se necesita la sanidad de un familiar, háblala. Si necesitas una provisión, háblala. Si necesitas un rompimiento, háblalo. Vamos, háblalo. Pone en movimiento la fe. Pone la fe a correr ahora. Gasta la fe a través de tus palabras. Gástala. Gasta la fe, abre tu boca, no tengas vergüenza, no tengas temor. Oh Padre, mis hijos te servirán. Yo y mi casa serviremos al Señor. No moriré, sino que viviré y habitaré la tierra que tú me has dado por heredad. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo ese templo nuevo. En el nombre de Jesús, Padre, lo traigo a la existencia. No lo veo, pero lo oigo. Lo traigo a existencia en el nombre de Jesús. Padre, la provisión de tus hijos viene a existencia ahora. En el nombre de Jesús. Provisión sobrenatural para tus hijos. Rompimientos para tus hijos. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano conmigo. Vamos a hacer un compromiso con el Padre. Di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana reconozco que he creado con mis palabras atmósferas de maldición, de negativismo sobre mi vida, de incredulidad, de pobreza y de imposibilidades. Más ahora te pido perdón. Perdóname, Señor, por no creerte a ti, por confesar incredulidad, temor, miedo, imposibilidad, escasez sobre mi vida. Cancelo toda palabra que haya creado una atmósfera de maldición sobre mi vida. Rompo su poder, la tiro por el suelo y la piso ahora mismo con la planta de mis pies. Y declaro ahora que la atmósfera del cielo llenará mi boca, llenará mi mente, llenará mi casa. Tus palabras habiten de continuo en mi corazón y que de mi boca solo salgan palabra de Dios, palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de abundancia, palabra de prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo jalo a mi vida, la atmósfera del cielo para caminar en fe, en confianza, en osadía, en denuedo, en victoria y en un
Tú vas a transformar mis circunstancias adversas en un porvenir lleno de gloria, lleno de victoria y lleno de poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, te adoramos. Recibe toda gloria, Jesús. Recibe toda exaltación, Jesús. Cierre sus ojitos.